Estimados estudiantes, tengan un cordial saludo. Vamos a desarrollar ahora un ejercicio sobre el balance redox de la siguiente reacción. Pues me dicen balancear la siguiente reacción: zinc, que reacciona con ácido clorhídrico para obtener cloruro de zinc más hidrógeno molecular. Muy bien, entonces vamos a realizar este balance de reacción por el método redox y de esta manera pues obtener los coeficientes de la reacción balanceada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que realizamos? Primero lo que tenemos que hacer, como siempre, es indicar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen en dicha reacción. En el caso del zinc, que es una sustancia única, como lo vemos, entonces su estado de oxidación es 0. Entonces ponemos 0. Del hidrógeno, su estado de oxidación, como ya sabemos, en el ácido, su estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Y en el caso del cloro, su estado de oxidación es menos 1. El zinc, acá vemos que está trabajando con estado de oxidación más 2, porque el cloro, su estado de oxidación es menos 1, y del hidrógeno es 0. Entonces, de esta manera, de acuerdo a lo que es el procedimiento del método redox, balance de método redox, entonces hemos determinado primero el estado de oxidación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ver quiénes son las sustancias que varían sus estados de oxidación. ¿Qué elementos varían su estado de oxidación? Pues nos damos cuenta, como podemos ver, que el zinc cambia, es el que varía su estado de oxidación. De 0 está pasando a estado de oxidación más 2. ¿Correcto? Entonces está incrementando estado de oxidación. Y esto viene a ser una oxidación, ¿no? Entonces ponemos una oxidación. Y el otro sustancia o el otro elemento que está variando su estado de oxidación es el hidrógeno. ¿Correcto? El hidrógeno, como vemos, está pasando de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0, ¿cierto? Entonces está incrementando, no, está disminuyendo su estado de oxidación, ¿cierto? De más 1 a 0 está disminuyendo, y entonces este viene a ser una reducción, ¿correcto? Entonces esto es lo primero que debemos hacer en el balance por el método redox para poder entonces iniciar el procedimiento de nuestro balance de esta ecuación, ¿no?, por redox. Muy bien, una vez identificado, entonces esto nos ayuda para poder realizar nuestras semi-reacciones, ¿correcto? Muy bien, empezamos entonces a formar las semi-reacciones, primero con el zinc, que es el elemento que varía su estado de oxidación. De zinc en estado de oxidación 0, está pasando, correcto, está pasando a zinc con estado de oxidación más 2. Entonces ponemos zinc con estado de oxidación más 2. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿y esto qué viene a ser? Esto viene a ser una oxidación, correcto. Entonces probemos por acá que se trata de una oxidación. Entonces, muy bien, listo. La otra sustancia entonces que está variando su estado de oxidación, como ya hemos podido determinar, es el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, el cual está cambiando su estado de oxidación de hidrógeno más 1 en la sustancia. En la reacción está pasando a hidrógeno 0, ¿cierto? Entonces está pasando a hidrógeno 0. Muy bien, entonces colocamos aquí, igual como está en la reacción, H2 con su estado de oxidación. Ojo, que es muy importante no solamente colocar el hidrógeno, sino colocar, ¿no?, la cantidad de acuerdo a cómo se está dando en la reacción. Muy bien, y esto, como ustedes pueden observar, se trata entonces de una reducción. Entonces ponemos aquí reducción. Listo. Entonces ya tenemos ahí las dos semi-reacciones, ¿correcto? Ya tenemos entonces las dos semi-reacciones. Muy bien. Ahora sí procedemos al balanceo. Muy bien. Entonces, una vez que ya determinamos, entonces balanceamos cantidades. Como vemos, tenemos un zinc en la primera semi-reacción, entonces los zinc están balanceados. Y en la segunda semi-reacción hay un hidrógeno y dos hidrógenos en los productos, o sea, quiere decir que no están balanceados en la misma cantidad. En los productos hay un solo hidrógeno, y en los reactantes, en los reactantes hay un hidrógeno, y en los productos hay dos. Entonces quiere decir que no están balanceados, y colocamos entonces acá en los reactantes 2 para que haya de esa manera dos hidrógenos, y así hemos balanceado los hidrógenos. En la primera semireacción los zinc están balanceados. Ahora sí, una vez que hemos balanceado cantidades, procedemos a balancear
las cargas. Cargas en la primera semireacción, en los reactantes la carga es sin con carga 0, es 0, y en los productos el sin con carga más 2. Quiere decir que no está balanceadas las cargas, ¿no? Como vemos, ¿no? Hay mayor carga en el sin más 2. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a ayudarnos de los electrones para poder balancear estas cargas. Ya sabiendo que los electrones son de carga negativa, entonces quiere decir que acá donde hay más carga colocaremos los electrones. ¿Cuántos electrones colocaremos? Colocaremos 2 electrones. Ya que los electrones son de carga negativa, entonces estos 2 electrones de carga negativa son 2 negativos más los 2 cargas positivas del zinc, hacen que la carga neta ahora en los productos sea 0. Entonces carga 0 en los reactantes de la primera semireacción, carga 0 entonces con los 2 electrones que ya se ingresaron, hace entonces que sean balanceados. 0 carga neta, 0 carga neta. ¿Por qué? Porque haciendo una suma algebraica, más 2 menos 2 de los 2 electrones hacen 0, ¿cierto? 0, 0. Muy bien, y la carga entonces se balancea. Igual manera realizamos en la segunda semireacción de donde se encuentra el hidrógeno. Carga neta en los 2 hidrógenos serían 2 hidrógenos con carga más 1, serían carga neta más 2. Más 2, y acá sería 2 por 0, 0. Entonces acá hay carga más 2 y acá es carga 0, porque los hidrógenos son moleculares y entonces la carga es 0. Por lo tanto, mayor carga hay acá en los reactantes, ¿cierto? Más 2 y acá la carga es 0. Por lo tanto, entonces quiere decir que no están balanceadas las cargas. Acá es más 2 y acá en este lado es 0. Entonces hay que balancear las cargas. ¿Dónde hay más carga? Lógicamente en la carga más 2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí colocaremos los electrones. ¿Cuántos electrones colocaremos? También colocaremos la cantidad de 2 electrones para que de esa manera balancee, ya que en el lado donde está el hidrógeno molecular la carga neta es 0, ¿cierto? Entonces 2 por más 1 más 2 y 2 por menos 1 de los 2 electrones hacen menos 2, más 2 menos 2, la carga neta entonces hace 0, más 2 menos 2, 0, 0 en los reactantes, 0 en los productos, y entonces las cargas se balancearon. De esta manera, como vemos, ya hemos balanceado las cargas, hemos balanceado cantidades y hemos balanceado cargas, y aparecieron los electrones. Pero nos damos cuenta que los electrones también son en la misma cantidad. Entonces quiere decir que los electrones están en la misma cantidad. Por lo tanto ya no va a ser necesario balancear los electrones, porque ya están en la misma cantidad. Ahora sí, lo que hacemos es simplemente copiamos ya en una sola reacción ambas semireacciones para simplificar los electrones y de esa manera ir determinando ya la ecuación de la reacción balanceada. Entonces colocamos sin, ¿no? Ya siendo una sola. Entonces sin, ¿no? Entonces ya estoy colocando este primer compuesto sin, con carga 0, ya no le coloco la carga ya porque ya sabemos que su carga es 0, más entonces, más los 2 hidrógenos positivos, ¿cierto? Ya sumando, ¿no? Ahora más los 2 hidrógenos positivos, correcto. Muy bien, entonces 2 hidrógenos positivos. Ahí. Y los 2 electrones, ¿no? Que se generan en el lado de los reactantes, ¿no? 2 electrones. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Igual manera, sumamos en el lado de los productos. Entonces también empezando por el zinc de carga más 2, ¿no? Entonces colocamos el zinc de carga más 2, zinc más 2, más ahora el hidrógeno molecular, correcto, más el hidrógeno molecular H2, correcto, ahí está, o sea, el zinc más 2 que ya lo colocamos, más el hidrógeno molecular y más los 2 electrones que se generan en el lado de los productos, ¿cierto? Entonces de esta manera, entonces estamos colocando en una sola ecuación, ¿no? Lo que vamos obteniendo del balanceo, ¿cierto? Y así es como vemos que los 2 electrones se simplifican porque en ambos lados están la misma cantidad de electrones, ¿cierto? Muy bien, y quedándonos entonces, ¿no? Los componentes que forman parte inicial de la reacción. Ahora sí, trasladando hacia la reacción inicial, entonces sin
con el coeficiente 1, como podemos observar. Zinc con coeficiente 1. Muy bien. Más 2H positivo, que corresponde al ácido clorhídrico, correcto. Estos dos hidrógenos pertenecen al ácido clorhídrico, entonces ya ponemos lo que pertenece al compuesto que pertenece, entonces sería 2HCl. Le ponemos aquí 2HCl. Estamos, entonces, más, bueno, ya no los dos electrones porque ya los simplificamos, entonces ahora sí flechita. Entonces, como ven, ya vamos determinando lo que es ya la ecuación inicial que nos dieron para balancear. Ahora sí tenemos, ¿no? Ya va saliendo, ¿no?, lo que nos va dando la ecuación. Y ahora sí sigue el zinc más 2, que corresponde al cloruro de zinc, ¿cierto? Entonces ya no ponemos zinc más 2 porque ya estamos colocando ya las sustancias que están, ¿no?, formando parte de la reacción. Entonces será cloruro de zinc con su respectivo coeficiente que nos haya salido, en este caso el coeficiente es 1, más entonces, más el hidrógeno molecular, ¿cierto? Más el hidrógeno molecular, ¿no? Como lo vemos, este hidrógeno que lo colocamos, ¿no? Entonces, más hidrógeno molecular. Muy bien, ahora sí, una vez que hemos visto, hacemos una verificación por tanteo, un chequeo final, para ver si está todo conforme y de esa manera tener nuestra ecuación balanceada. Entonces, chequeando un zinc, ¿no? Chequeando un zinc, muy bien, están balanceados los zinc. Dos cloros, están balanceados los cloros. Dos hidrógenos, perfecto. Entonces está correctamente balanceado y por lo tanto nuestra ecuación balanceada es la que nos queda finalmente, ¿cierto? En el cual entonces una molécula de zinc está reaccionando, o un átomo de zinc o una sustancia de zinc está reaccionando con dos ácidos clorhídricos para obtener un cloruro de zinc y una molécula de hidrógeno. De esa manera entonces hemos balanceado la reacción que nos han indicado. Eso es todo, estimados estudiantes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.